Recordemos, hermanos, que estamos tratando esa palabra importante dentro del cristianismo, que es la palabra gracia. La semana pasada veíamos algunos ejemplos sobre lo que es la gracia. El primer domingo vimos, recordarán, como ejemplo la gracia que David mostró hacia Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿verdad?, trayéndolo a palacio para que comiera en la mesa de él como si fuera un hijo. La semana pasada vimos el ejemplo de aquel juez, ¿verdad?, que cuando su hija tuvo que condenarla y no tenía dinero para pagar la condena y para que no pasara el tiempo en la cárcel, el juez descendió, ¿verdad? El juez descendió quitándose su toga, quitándose su birrete, y de esa manera pagó la multa por medio de la gracia. Su hija no lo merecía, su hija era culpable y lo que tenía que pasar era ese tiempo en la cárcel, pero el juez, como era su hija y mostrando misericordia a su hija, le puso la condena, pero él mismo pagó la condena por ella. Fue lo que Dios hizo en Jesucristo. Dios dijo, la paga del pecado es muerte, pero él mismo descendió en la persona de Jesús y pagó por nosotros nuestro pecado en la cruz del Calvario. Seguimos en el libro de Gálatas. Ya este es el tercer mensaje y apenas vamos a salir del capítulo 1. Vayamos a Gálatas. Recuerde, Gálatas es también la carta que estamos estudiando los varones. Todos los viernes a las 7:30 nos reunimos en diferentes casas, tenemos compañerismo y estudiamos la Biblia. Así es que Gálatas, por favor, mis hermanos. Gálatas, capítulo 1. Recuerde, Gálatas está después de la segunda carta a los Corintios y antes de Efesios. Capítulo 1 de Gálatas, ya lo leímos, así que no lo vamos a volver a leer todo, sino nada más quiero leer, ¿verdad?, un versículo que es el verso 15, que dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de introducirnos en tu palabra y de encontrar en ella, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Habla, Señor, a nuestros corazones. Háblanos. Que nuestros oídos y nuestro corazón y nuestra mente estén concentrados en lo que tú nos vas a decir hoy. Esconde a tu siervo detrás de la cruz de Cristo. Escóndelo detrás de tu Espíritu Santo. Y toma el carbón encendido de tu altar y quema sus labios, Señor, para que yo desaparezca y el único que esté seas tú. Habla tú a través de tu siervo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy, mis hermanos, vamos a ver más a fondo la conversión de Pablo. La conversión del asesino, la conversión de aquel hombre que había tratado de exterminar el cristianismo. Su anhelo, su deseo era acabar completamente con todos los cristianos. El profeta Jeremías dijo algo que quiero leer en esta mañana. Allá en el capítulo 13, voy a leer solo el verso 23, pero yo le invito, cuando usted tenga tiempo, busque Jeremías y lea todo el capítulo 13. Es una maravilla de la gracia de Dios. Capítulo 13 de Jeremías, léalo después todo. Y dice así, esta porción, dice: ¿muda el cusita su piel? ¿O el leopardo sus pintas? ¿Podrán entonces hacer el bien ustedes, los acostumbrados al mal? Oiga bien esto, ya diciéndolo de acuerdo a la Reina Valera 60 de la Biblia de Jerusalén, dice: ¿podrá el etíope cambiar su color? Recuerde, el etíope es de piel morena,
¿Podrá el etíope cambiar su color? ¿O podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Cuál sería la impresión? Absolutamente no, ¿verdad? ¿Quién de ustedes oyó hablar de Michael Jackson? ¿Sabe que si yo fuera negro, sabe que si yo fuera afroamericano, no sería un fan de Michael Jackson? Michael Jackson despreció su color. Michael Jackson despreció su gracia. Se hizo miles de operaciones en el rostro tratando de poner su rostro blanco y lo único que le pasó fue ponerse una cara ceniza fea. Horrible. Por más que usted haga queriendo cambiar su color o queriendo cambiar su estatura, no podrá. La única forma que usted puede crecer un poquito más de lo que usted ha crecido, comprarse unos buenos zapatos con una buena base y después un tacón, y entonces sí se verá usted más alto, pero cuando se los quite volverá a su estatura normal. No. Y la pregunta más interesante es esta: ¿podrán ustedes, dados al mal desde su nacimiento, poder hacer el bien? Ustedes que son malos, ¿podrán hacer el bien? ¡No! Estas son malas noticias, ¿verdad? Suenan horribles. Pero ¿sabes una cosa? En Jesucristo es posible que el malo se convierta en bueno. En Él sí es posible. Él sí puede cambiar al malo para convertirlo en bueno. Él sí puede cambiar esa bola de barro y darle forma y sacar un hombre nuevo. Esa es la gracia. Nada de lo que tú y yo podamos hacer podrá cambiarnos. No hay manera de que usted pueda cambiar por usted mismo. Por eso ese famoso versículo que en muchas versiones se traduce así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Bíblicamente no existen hombres de buena voluntad. Así que si la paz es para los hombres de buena voluntad, la paz de Dios no es para nadie. Nadie puede recibirla. Nadie puede tenerla. Por eso la versión correcta dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz por la buena voluntad. Dice, y en la tierra paz a los hombres por la buena voluntad de Dios. La paz al hombre viene por la buena voluntad de Dios y no por lo que el hombre pudiera llegar a ser. El hombre nunca podrá cambiar su estructura, cambiar su manera de ser por él mismo, sino que exclusivamente podrá cambiar por la gracia de Dios, por la gracia maravillosa de Dios. Una persona adicta a las drogas, un alcohólico, un adicto a los placeres sexuales, un ladrón, aunque trate de cambiar toda su vida, será ladrón. Los alcohólicos anónimos, es verdad, dejan de tomar, pero tienen que estar todos los días en sus reuniones porque saben que el día que no vayan se emborrachan. Por eso la Iglesia Católica aborrece a los alcohólicos anónimos, porque dicen que ellos, por estar en sus reuniones, no van a la iglesia. Yo trabajé con ellos, yo los conozco todas sus leyes y todo lo que enseñan. Pero el que era adicto al alcohol
o a cualquier tipo de bebida embriagante. Ahora no lo toma, pero antes no fumaba y ahora se fuma 2 o 3 cajetillas diarias. Antes, dentro de su borrachera, era fiel a su mujer, aunque a veces la golpeaba y la maltrataba. Y no le daba gasto para la casa. Pero por lo menos no le engañaba. Ahora que es alcohólico anónimo, tiene por ahí 2 o 3 mujeres aparte de la suya, con tal de no darle dinero a la de él, para dárselo a los amantes. No, usted no puede cambiar por usted mismo. Haga lo que usted haga. Usted no tiene la capacidad, ni la fuerza moral, y mucho menos espiritual, para poder cambiar su estatus, su manera de ser, su manera de estar. Solo la gracia de Dios puede cambiarlo. Solo la gracia de Dios puede hacer de usted un hombre o una mujer nueva. Ya les he dicho mucho que Karl Marx, el inventor del comunismo, su proclamación era esta: si ustedes se vuelven comunistas, ustedes tendrán un traje nuevo. Cristo dijo: si ustedes se hacen cristianos, en ese traje viejo voy a poner un hombre nuevo. Esa es la gran diferencia. La oferta del cristianismo es poner en el traje viejo un hombre nuevo. Todo aquel que recibe a Cristo como Salvador personal de su vida, todo aquel que reconoce su pecado y se arrepiente e invita a Cristo a entrar en su vida, paulatinamente se va transformando en un hombre nuevo. El que era borracho, de cuando en cuando se va a emborrachar. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero cuando se vuelve a emborrachar, vomita. Cuando se vuelve a emborrachar, se siente mal. Algo dentro de él le dice que hizo mal, que no es correcto. Y de repente se da cuenta que ya no lo está haciendo. Entre los bautistas, mis hermanos, y sobre todo en esta iglesia, usted nunca me oirá decirle: ya no tienes que tomar porque ya recibiste a Cristo. Ya no tienes que hacer esto porque ya recibiste a Cristo. No. Simplemente yo oro al Espíritu Santo que ahora vive en ti, para que Él se encargue de transformarte y que empieces a valorar las cosas y empieces a dejar lo que te destruye para empezar a hacer lo que te construye en un hombre nuevo o en una mujer nueva. ¡Ese es Jesús! Amén. ¡Ese es el Evangelio! ¡Esa es la gracia maravillosa de Dios! ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! Pedro escribió algo así: estos proverbios se han hecho realidad. Un perro vuelve a su vómito y un cerdo lavado vuelve al lodo. Segunda de Pedro 2:22. Es verdad. Yo conozco muchos alcohólicos anónimos que los he visto borrachos de nuevo, y peor que antes que fueran alcohólicos anónimos. Y le digo yo: bueno, ¿qué te pasó? ¿No eras parte del grupo? Sí, dice: pero ahora soy un alcohólico anónimo arrepentido. Conozco muchos. Es claro, Pedro. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al lodo. No hay manera de dejar los vicios. No hay manera de dejar la vida sin esperanza, a menos que vengas a Cristo y le hagas el Señor y Salvador personal de tu vida. Solo Cristo puede transformarte. Solo Cristo puede cambiar completamente tu vida. Mi hermano, ¿nunca ha usted intentado cambiar un mal hábito?
Nunca ha dicho usted, yo voy a dejar esto porque esto me tiene prisionero. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que cuesta mucho trabajo? Qué difícil es dejar un mal hábito. Yo conozco miles de gentes que dicen, ya no quiero tomar, voy a dejar de tomar. Duran un mes, algunos con más fuerza duran 2, y algunos pueden durar 3. Pero al rato vuelven, y vuelven peor, porque quieren reponer todo lo que dejaron de tomar. No hay manera de que usted pueda dejar esos malos hábitos, sino solamente a través de la fe en Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Solamente a través de Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, estas malas noticias que estamos escuchando, la pregunta sería, ¿hay alguna esperanza? Sí. Hay una esperanza maravillosa en Cristo Jesús. Hay una esperanza preciosa en Cristo Jesús. Cuando tú vienes a Él, todo aquello viejo se ha hecho nuevo. El alcohol se ha convertido en leche para tus hijos. El alcohol se ha convertido en el pago de luz de tu casa. El alcohol se ha convertido en comida para tu casa. El alcohol se ha convertido en ropa para tus hijos. Esa es la esperanza. Cristo te hace una persona nueva, desde adentro hacia afuera. Cuando nosotros queremos cambiar por nosotros mismos, queremos cambiar de afuera hacia adentro y no se puede. Pero cuando usted viene a Cristo y le hace el Señor y Salvador personal de su vida, el cambio es de adentro hacia afuera. Porque primero hay que cambiar el corazón, primero hay que cambiar la mente, primero hay que cambiar todo lo que está dentro de nosotros, y entonces eso se reflejará en el exterior. Él nos cambia de adentro hacia afuera. Por eso ni cuenta nos damos. Cuando nos damos cuenta ya no estamos tomando. Hay un hombre en Galeana, Morelos. No les voy a decir el nombre por respeto, porque después esta cinta se ve en Facebook, se ve en YouTube, se ve en Twitter, y por eso me guardo el nombre. Cuando yo iba a su casa, aquel hombre me insultaba cuando estaba embriagado. Y la hermanita me decía, ay hermano, perdón. No, hermano, es que no es él, es el alcohol que trae dentro. Un día la golpeó a la hermana. En el servicio de la noche llegó con lentes. Y yo le dije, hermana, ¿qué le pasó? Nada, hermano, es que me ardió un ojo y me puse los lentes. No, hermano, usted no es así. Cuídense, yo les conozco todos los cambios que ustedes tienen. Ya después la hermana me platicó. Un día tuvimos una campaña médica en nuestra iglesia. Y él fue. Antes de que pasara con el médico, como estaba en su juicio, le pude presentar el Evangelio de Cristo. Él aceptó el Evangelio. Hermano, ese hombre es un hombre nuevo. Su propia familia lo llamaba chaqueta volteada, porque así le dicen a la gente que no es católica ya. Chaqueta volteada. Te decía, ya tu mujer te dio agua de toloache. Agüita de toloache quiere decir que te dio alguna bebida por ahí para embrujarte. Es lo que quiere decir. Pero aquel hombre un día empezó a comprar grava, empezó a comprar sacos de cemento, empezó a comprar arena, empezó a comprar varilla,
en todo eso se había convertido el alcohol. Una casa que cada vez que iba yo le decía en broma a la hermana, hermana, un día ya no vamos a caber nosotros. Nada más las puras estacas que están deteniendo el techo van a caber y usted va a tener que estar afuera. Hoy tiene su casa de material, de 2 pisos. Y un día le dijeron a la hermana, ya sé por qué predicas el evangelio. Ya sé por qué le andas hablando a gente del evangelio, porque te pagan. Mira la casa que te estás haciendo. Y le digo, no. Esa casa se está haciendo con el dinero que antes mi esposo tiraba, pagándole a tu esposo lo que se tomaba. Por eso, muchos hombres no la querían a ella. Él es un hombre que trabajaba en máquinas y herramientas en el ingenio de Zacatepec, Morelos. Mis amados hermanos, ese hombre nunca lo corrieron porque trabajaba lunes, martes y miércoles y jueves, pero viernes y lunes nunca iba. Por las borracheras que se ponían. Y no corría, ¿sabe por qué? Porque no había otra persona que pudiera hacer las piezas que había que reponer a la maquinaria del ingenio como lo hacía él. Lo hacía con una precisión milimétrica increíble. Pero un día el hombre recibió a Jesús. Y ese hombre borracho vino a ser un hombre de valor, un hombre nuevo, un hombre que se preocupó por su familia y un hombre que hasta la fecha sigue siendo transformado. Amén. Esa es la gracia. Esa es la gracia del Evangelio. Esa es la gracia de Dios manifestada en la muerte de Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Y qué podemos decir de Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, como ya leímos en los primeros versículos, donde él defiende su apostolado diciendo que él es apóstol de Jesucristo, no por hombre, no porque hombre alguno le haya nombrado apóstol, sino porque el mismo Jesucristo que se le apareció en el desierto de Damasco lo llamó a ser un apóstol, a ser un enviado, a que predique el evangelio a los gentiles, para que Pedro se pudiera dedicar a predicar el evangelio a los judíos. Pablo, un apóstol de Jesucristo. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. En el libro de Gálatas, Pablo comparte de una manera muy especial la buena noticia del Evangelio. Y si usted ha leído el libro, la carta de Gálatas, se dará cuenta que las buenas noticias del Evangelio son estas: que Jesucristo vino al mundo, nacido del vientre de una mujer virgen, que vivió 33 años, y 3 de esos 33 años anduvo predicando y sanando, que fue llevado a la cruz injustamente, que fue clavado en aquella cruz, que derramó su sangre, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora vive, y vive al lado en el trono de Dios. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio, que la muerte de Jesucristo puede salvar y puede redimir a todo aquel que por la fe venga a Jesús. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje y es la gracia de Dios. Ahora, ¿quién era Pablo? Ya se lo dije en su momento, era un perseguidor de la iglesia, un acérrimo perseguidor. Pablo odiaba el camino, porque así se llamaba antiguamente, antes de ser llamados cristianos en Antioquía. Tanto era su odio que había pedido cartas a los líderes para que a donde quiera que él fuera
pudiera apresar a los de ese camino y traer los prisioneros a Jerusalén. Pablo era un asesino. Pablo consentía, posiblemente con sus manos no mató a nadie, pero Pablo consentía en la muerte de los cristianos. Él consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir del Evangelio. Dice la Biblia que las cosas de Esteban fueron depositadas a los pies de Pablo. Pablo no agarró una piedra para matar a Esteban, pero Pablo escuchó a Esteban cuando Esteban estaba diciendo: veo los cielos abiertos. Por eso cuando Jesús se le presentó a Pablo en el desierto rumbo a Damasco y Pablo le preguntó: ¿quién eres, Señor? No le dijo: yo soy Dios, o yo soy Jehová a quien tú persigues, porque Pablo iba a decirle: no, yo no persigo a Jehová, yo persigo a esos seguidores de un tal Jesús. Por eso cuando Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor?, él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque rechazar a Jesús y no hacerle el Señor y Salvador personal de tu vida es estar dando patadas contra ti mismo, es estar dando patadas en un aguijón, en el aguijón de la muerte, que solo te puede ser quitado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Huir de Jesús es estarte destruyendo a ti mismo, pero acercarte a Jesús es encontrar la gracia de Dios y al mismo tiempo encontrar la cosa más maravillosa, la perla más hermosa que llegaras a encontrar algún día. Estas perlas son la gracia de Dios manifestada en la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la gracia de Dios. Así que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Buscaba, deseaba, anhelaba acabar con la iglesia. Pero imagínense ustedes, un perseguidor, un asesino, un blasfemo. ¿Creerían ustedes que un día Saulo podría llegarse a convertir en Pablo el creyente? Se veía imposible. Era para nuestro pensar, era para nuestro pensamiento algo imposible que el asesino, que el perseguidor, que el blasfemo llegara a venir a convertirse en Pablo el creyente, en Pablo el misionero, en Pablo el predicador. Pero un día, la gracia, como dice él allí en los versos 15 y 16, la gracia de Dios se le mostró. Y por esa gracia, no porque él lo merecía, en realidad él no merecía ser salvo, en realidad él no tenía absolutamente nada que pudiera ver la posibilidad de que él pudiera llegar a ser salvo. Pero la gracia de Dios, que se manifestó en mí, dice, desde antes de nacer, desde antes que tuviera en el vientre de mi madre, la gracia de Dios se manifestó a mí y me salvó y me hizo un hombre nuevo. Ese es el apóstol Pablo, el creyente, el hombre nuevo, hecho solo por la infinita gracia de Dios. ¿Pueden imaginarse a Barrabás? Yo no sé si Barrabás recibiría a Cristo Jesús o no, pero Barrabás era un asesino, era un abusador,
un violador era lo peor que podía haber, un ladrón era lo peor calaña que podía existir en el mundo conocido. Y aún así, sin que él hiciera nada, sin que él lo mereciera, él merecía la cruz. Él debería haber estado en la cruz. Pero Cristo fue a la cruz en lugar de un asesino, en lugar de un blasfemo, en lugar de un violador. Barrabás fue liberado para que Jesús fuera clavado en la cruz por él. No sé si se convertiría o no, pero en ese momento Barrabás fue salvado por la muerte de Cristo en su lugar. Hermanos, si Jesús murió por Barrabás, si Jesús murió por Pablo, yo no creo que usted, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, sea peor que estas personas. Si Él murió por Pablo y por Barrabás, Él murió por ti. Y lo maravilloso de la palabra de Dios es esta. En esto se muestra el amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, y esto es la gracia, cuando Cristo Jesús murió en la cruz no dijo: primero tienes que dejar tu pecado para que yo te pueda salvar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús dijo: yo no vine a buscar salvos, yo no vine a buscar santos, yo no vine a buscar personas sanas, vine a buscar enfermos, vine a buscar a los perdidos, vine a buscar al pecador para darle vida, vida nueva y vida abundante. Amén. Él vino a buscarte a ti como me vino a buscar a mí también. Si usted me hubiera conocido de joven, usted debería de decir como toda la gente decía: ese Jesús es más bueno que el pan. Pero no el partido, Ese Jesús es más dulce que nada. Le decían a mi madre, porque la gente no le decía Magdalena, sino le decía Magdalena: en Jesús te sacaste la lotería. No hay hijo más bueno que él. Mentirosos. Mentirosos. Porque muy bueno que parecía yo ser. Yo estaba destinado a la muerte, estaba destinado al infierno. No había manera de que yo me pudiera salvar. Hasta que un día le dije a Jesús: Jesús, me arrepiento de mi pecado. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. No hay bueno ni uno solo, dice la Biblia. Todos necesitamos de un Salvador. Una de las cosas que me gusta de Alcohólicos Anónimos es que tú no puedes venir a Alcohólicos Anónimos a menos que reconozcas que eres un alcohólico. Si tú no reconoces que eres un alcohólico, no te aceptamos. Porque tú tienes que reconocer que tienes un problema para recibir la ayuda. Usted no puede ser salvo si usted se cree bueno. Usted no puede ser salvo si usted se cree perfecto. Usted no puede ser salvo a menos que usted reconozca su pecado. A menos que reconozca que usted no puede salvarse por usted mismo, que necesita a alguien que le salve. Y ese único que le puede salvar es Jesús. Cuando usted reconoce eso y viene a Jesús arrepentido y lo recibe como su Señor y Salvador personal de su vida, usted es salvo y tiene vida eterna. No hay otra forma.
No hay otra manera que usted pueda cambiar a sí mismo. Volviendo a la pregunta del leopardo, ¿puede cambiar sus manchas el leopardo? No. Eso es claro. No, no puede. Porque si le quitan la piel es porque está muerto. De otra manera no se la pueden quitar. No puede cambiar sus manchas el leopardo. Es imposible que pueda hacerlo. Pero Jesús puede transformar tu vida. Dice allá en Jeremías: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Lea este capítulo 36 de Ezequiel también, y usted encontrará cosas maravillosas a través de este capítulo. Cristianismo, hermanos, no se trata de cambiar yo por mis propios méritos. Cristianismo se trata no de una religión. Cristianismo se trata de una persona que por gracia fue a la cruz, derramó su sangre preciosa y me dio salvación y vida eterna. Y ese hombre se llama Jesús. Amén. Ese es el cristianismo. Cristianismo no es un hombre. Cristianismo no es una iglesia. Cristianismo no es una denominación X. Cristianismo es Jesús salvando a todo aquel que reconoce su pecado y le invita y le recibe como Señor y Salvador personal de su vida. Eso es cristianismo. Amén. Eso es cristianismo. Como dice así, una vez lo vuelvo a repetir: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2, 5 y 6. Usted y yo estábamos muertos, esclavizados en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios en Cristo Jesús nos dio vida, vida abundante y una maravillosa esperanza. Que un día estaremos con Él donde Él está. Esa es la esperanza del cristianismo. No me importa si es en el cielo, no me importa si es en la tierra, no me importa si es en el fondo del mar, no me importa si es debajo de la tierra, no me importa dónde. Lo único que yo sé, que donde Jesús esté, sea en el cielo o sea en la tierra, yo estaré ahí. Y si usted ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal de su vida, también usted estará ahí donde Cristo está. Amén. Amén. Esa es la esperanza y la gran promesa. Por ahí hay un grupo que te dice que no va a ser en el cielo, que va a ser en la tierra. Y oiga, ¿cómo alegan eso ellos? Cada vez que van a mi casa, no duran 3 minutos. Apenas el sábado fueron. No duran 3 minutos. Cuando yo les empiezo a hablar del Evangelio, cuando les empiezo a hablar de Jesucristo, cuando me dicen, pero es que usted sabe que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Pues sí. Entonces la salvación, la vida nueva va a ser aquí en la tierra. Le digo, mire, yo no sé. Yo no sé dónde. Solo sé una cosa, que donde Cristo está, ahí yo voy a estar. ¿Usted está seguro? Salen corriendo, hermanos. Dice, bueno, ya vendremos otro día. Te aseguro que no vuelven a mi casa. Ya tienes a Cristo. Ya Cristo vive en tu corazón. Ya eres una nueva persona. Ya lo has invitado a entrar en tu vida para ser tu Salvador. Si ya lo has hecho, qué bueno. Pero si no lo has hecho, hoy tienes esa oportunidad de hacerlo. Si nunca has dicho, Señor, yo soy pecador, me arrepiento de mi pecado, yo te invito, entra a morar en mi vida. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida.
¿Hay alguien esta mañana? Ponte de pie y ven aquí al frente. No vas a decir nada. Solamente ponte de pie y ven aquí al frente. ¿Tú ya recibiste a Cristo como Salvador personal de tu vida? Pronto vamos a tener bautismos. Yo te invito, si ya eres salvo, obedece a Jesús, obedece a tu Señor y dile: Señor, aquí estoy listo para ser sumergido o sumergida en las aguas del bautismo. ¿Quién va a pasar pidiendo el bautismo? ¿Quién se va a levantar de su lugar y va a venir para decir: estoy listo o estoy lista para ser sumergido en las aguas bautismales? ¿Quién va a venir? Ya pronto les avisaré cuándo. ¿Quién más va a venir? ¿Quién va a salir de su lugar y va a venir? No importa cuántos sean. Cuando llegue el tiempo, el bautismo se efectuará. Pongámonos de pie, hermano. Mi buen Dios y mi amante Padre, gracias por tu palabra. Mi Dios, si ya todos son salvos aquí, gloria a tu nombre. Pero si alguno no lo es, te ruego que salga de este lugar pensando en la necesidad de hacer de Cristo el Señor y Salvador personal de su vida. Señor, te doy gracias por la vida de mis dos hermanas que han venido esta mañana, mi hermana Tapia, mi hermana María, para decirte: Señor, quiero ser obediente a ti. Manténlas firmes en su fe. Y cuando llegue el momento, estén listas para ser sumergidas. Mi Dios, gracias por tu palabra. Bendícela en Cristo Jesús. Amén.